Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde la apuesta principal es por el pensamiento crítico. El calderonismo fue una cosa mediocre en economía y política, pero se supone que al final le habían dado la vuelta a la inseguridad. El hombre de esa estrategia está bajo arresto. Felipe no podrá convencer a nadie que él no supo los malos pasos de su enjuiciado y cercanísimo ex colaborador. A nadie, menos a México. Adiós Calderón, escribió un becario de Claudio X González, patrocinado por la USAID de la CIA. No es la corrupción ni el narco. Washington inicia un ajuste de cuentas con el que fuera su principal sicario. Hablemos de eso. La historia criminal de Calderón cumple a cabalidad con el trastorno antisocial de la personalidad que padece, cuyos síntomas explican el egocentrismo, cinismo, falta de empatía y remordimiento ante las millones de víctimas de su corrupción, entreguismo y genocidio. Apostando al México desmemoriado, la élite lo trae de vuelta para rematar lo que inició en 2006. Orquestado por Salinas y consumado con Zedillo, Felipe Calderón fue principal promotor del rescate bancario mediante el FOBAPROA, el mayor fraude a los mexicanos en el siglo XX, que inició con el robo millonario a las arcas del erario para después crear una crisis que sirviera de pretexto para endeudar y rematar una parte del país a Estados Unidos y ensanchar los bolsillos de banqueros prestanombres del PRIAN. El atraco inició hace más de 20 años con 521,000 millones de pesos y aún debemos más de 900,000 millones. Los contratos leoninos en la CFE que ha denunciado el presidente López Obrador fueron gestionados desde que Calderón estaba al frente de la Secretaría de Energía en el gobierno de Fox. Detrás del fraude electoral en 2006 estuvieron muchos intereses, entre ellos transnacionales beneficiadas con la privatización energética, empezando por la electricidad. De ahí la feroz campaña mediática para extinguir Luz y Fuerza del Centro, dejando a 40,000 trabajadores desempleados. Pero Calderón prometió entregarlo todo. A finales de 2006 firmó con Estados Unidos la venta del país. El proyecto México 2030 daba instrucciones precisas para crear una guerra donde se empoderara a los criminales mientras se privatizaban los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Los más de 120,000 muertos de Felipe Calderón no fueron causa de un acto desesperado por legitimarse. Fue una acción concertada para iniciar la entrega del país y dar un duro mensaje a cualquiera que se opusiera. El Plan México 2030 siguió en marcha con Peña. AMLO lo frenó por completo. Hoy la élite internacional, la minoría rapaz y el crimen organizado hacen todo lo necesario para que regrese Calderón al poder. Ellos ganarían a costa de la sangre del pueblo, mientras México sería totalmente desmantelado, saqueado y gobernado por mexicoamericanos a merced de Estados Unidos. Soy Hugo Saad y les agradezco la amabilidad de ver, comentar y compartir esta editorial en pro del pensamiento crítico. Fortalecer las relaciones de cooperación entre los dos países. Desde luego, dos temas que se tienen que tratar es el de la introducción de armas y de dólares, las dos cosas. Desde luego, también la droga, ¿sí? Pero se incluye armas
y dólares por todo esto. Les adelanto también que mientras estemos en el gobierno no se va a permitir ningún operativo como el de Rápido y Furioso, porque eso, si recuerdan, fue una violación flagrante a nuestra soberanía que causó mucho daño, porque se permitió que entraran armas para supuestamente seguir a miembros del crimen organizado, y esas armas se perdieron y luego se demostró que se usaron para cometer crímenes, y fue un rotundo fracaso el plan. Esas actividades, esos acuerdos no se permiten. Lo que estamos planteando es que cuando menos del lado estadounidense haya control de salida de armas y de dólares, cuando menos. Estos son los planteamientos, con la idea de que necesitamos reforzar la cooperación. Tenemos 3.180 kilómetros de frontera y tiene que haber cooperación. Y entremos entonces en materia sobre este plan, esto que se llama, o ellos lo llamaron, México 2030. La revista Contralínea publicó el 21 de febrero de 2010 14 documentos que forman parte del expediente México 2030, proyecto de gran visión. Revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Energía, agua, zonas de reserva de la biosfera, salud, ciencia y tecnología, estarían todo esto en manos de la iniciativa privada. Algunas cosas ya la estamos viendo. Además, se legalizaría el lobbying para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa, en el que en ese momento ya se destacaban la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una Secretaría o Instituto de Infraestructura, fue ideado. Este plan fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006. Altos ejecutivos transnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Y de lo que sí sabíamos era que Calderón se reunió antes de llegar, de la forma espuria que llegó a la presidencia con Estados Unidos. Sabíamos ya que este plan de narcoinsurgencia se había gestado desde antes de que llegara Fox y que se aplicó con todo ese asunto de infiltrar paramilitares disfrazados de narcos, como los Zetas, como los templarios y todos los derivados de estos. Era para hacer un estallido social sin que México se diera cuenta. Aquí, a diferencia de Medio Oriente, por ejemplo, no fue necesario utilizar al ISIS, al Estado Islámico. Aquí lo iban a hacer a través del narcotráfico. Pero este documento da cuenta de que
pues lo que se gestionó con aquella visita de Calderón a Estados Unidos fue mucho más que meter un plan de narcoinsurgencia, mucho más que privatizar Pemex, mucho más que entregar recursos. Hablamos de algo de proporciones titánicas. Antes de asumir la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón pactó la apertura total del país a los intereses empresariales nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, proyecto de gran visión. Estrategias para abolir la propiedad pública identificada en el proyecto como monopolios públicos, también para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas. El proyecto de gran visión se dividió en 5 ejes: Estado de Derecho y seguridad pública, economía competitiva y supuestamente generadora de empleos, igualdad de oportunidades, pero para ellos desarrollo sustentable, democracia efectiva y política exterior responsable. Solo el primero estaría exento de privatizaciones. De acuerdo con el plan transeccional impulsado por Calderón, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera y las playas encabezan la lista de áreas que prioritariamente tendrían inversión privada. Entonces, este plan no suena descabellado de entrada porque ya está sucediendo. Estamos en la fase del agua, pero es importante entender que esto no termina con el agua, con Pemex, no, va por mucho más y hay intereses más grandes que terminarán, según salga este plan, hasta el 2030. Energía y agua, objetivos reiterados. Las reformas estructurales que se impulsaron desde el gobierno calderonista facilitarían las inversiones público-privadas en todos los sectores, pero con mayor énfasis en el energético, hidrocarburos, electricidad y en el hidráulico. Calderón tendría que ceder a corporativos mexicanos y transnacionales el control total de la vida, el movimiento de las personas y las mercancías y el mundo de las ideas y el acceso a la información, la concesión de las áreas estratégicas, salud, educación, telecomunicaciones y también carreteras. Dentro de este plan se contempló acotar al crimen organizado, pero no exterminarlo. La principal oferta gubernamental, recordemos todos, de Calderón fue la guerra, esa supuesta guerra contra el narcotráfico. Dentro del proyecto admite que en 20 años el crimen organizado estará acotado, mas no extinto. Es decir, no se va a acabar la violencia que vemos porque no les conviene. Desmantelar la seguridad social también se contempla en este plan. Para 2030 la totalidad de los servicios de salud estarán subrogados a la iniciativa privada. Van a desaparecer el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex. Además, el sector privado controlará la educación y la cultura. Se someterán a un tratado libre de comercio artístico. Los artículos 3 y 4 constitucionales deberán ser radicalmente modificados. Y uno de los apartados más graves: mexicoamericanos deben gobernar la nación. Y estamos hablando que nos quedan 15 años para que esto suceda. México será gobernado por mexicoamericanos y se habrá integrado a América del Norte. Estados Unidos dictará las políticas públicas, habrá instituciones compartidas. Las Fuerzas Armadas mexicanas intervendrán en conflictos internacionales por la seguridad hemisférica y se abandonará el concepto de soberanía. Ocupación integral de México, otro de los puntos: rompe las voluntades sociales y los marcos jurídicos, reprime y coopta. Inspirado en el imperialismo que encabeza Estados Unidos,
Su fin es acabar con el Estado-Nación mexicano. Los mexicanos estarán enfrentando una guerra social disfrazada de combate al narcotráfico. Qué revelador este documento que ya estaba ahí, nada más que pues no se les da auge en los medios masivos. Ese plan que pues es una descripción de lo que hemos estado viendo y lo que nos falta, y van bastante bien porque todo eso que narra el plan pues ya ha sucedido, lo estamos viendo. Pero eso quiere decir que vienen cosas peores. Eso quiere decir que si los mexicanos pues siguen en este letargo o en estas ganas de no querer ver lo que sucede, pues nos espera algo muy trágico. Esto es el pronóstico de lo que viene. Desaparecerán totalmente al Estado mexicano. Antes de asumir la presidencia el 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, proyecto de gran visión. El plan transeccional calderonista urdía la ocupación integral del país. Con este, la clase dominante pretendía desmantelar el Estado-Nación mexicano. 14 documentos que integran el plan detallaban que uno de sus principales objetivos era la creación de una nueva constitución política. Los archivos desclasificados en la Presidencia de la República y consultados por la revista Contralínea en 2010 revelaron que esta Carta Magna aboliría la propiedad pública, desconocería los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales y abandonaría el concepto de soberanía nacional. La imposición del Plan México 2030 incluía también una guerra social. La guerra social del PRIAN contra los mexicanos dio inicio con la llamada guerra contra el narcotráfico de Calderón, que en realidad fue diseñada para ser un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde la mano de un Estado autoritario estaría dispuesto a usar la violencia selectiva, y como lo hizo en la Guerra Sucia, con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo. El pretexto era la lucha contra los cárteles de la droga. Para Estados Unidos, la guerra es una simple herramienta más, donde no importa que haya millones de muertos, hambre, guerras fratricidas y eternas, conflictos religiosos o atentados terroristas. Todo es válido para conservar e incrementar las grandes fortunas del planeta, pero principalmente las de su país. Estados Unidos necesitaba tener en México a unas fuerzas armadas fuera de los cuarteles y entretenida en conflictos internos, como pieza clave de un diseño global que busca asegurar el control por las compañías multinacionales de los recursos geoestratégicos del país, en particular sobre el petróleo y el uranio del subsuelo. En este sentido, el caso Gutiérrez Rebollo aceleró la penetración de los organismos de inteligencia norteamericanos en sus homólogos mexicanos. El general del ejército, Jesús Gutiérrez Rebollo, procesado por cargos fincados de enriquecimiento ilícito, acopio de armas y vínculos con el crimen organizado en 1997, fue detenido por indagar en la relación entre narcotraficantes y la familia del entonces presidente, Ernesto Zedillo. Días después de la captura de Gutiérrez Rebollo, la administración Clinton pudo impulsar 6 condiciones hacia el presidente Zedillo a cambio de obtener la certificación, arresto en un plazo máximo de 6 meses de los capos Amado Carrillo y los hermanos Arellano Félix, extradición de 12 narcotraficantes mexicanos, algunos en prisión como Rafael Caro Quintero, inmunidad diplomática para los 39 agentes de la DEA asignados oficialmente a México, permiso para que el personal de la DEA pudiera portar armas en territorio mexicano, autorización para que barcos de la Guardia Costera estadounidense ingresaran en aguas mexicanas y cumplieran tareas de interdicción, participación plena de las Fuerzas Armadas mexicanas en una fuerza multinacional americana para combatir supuestamente el tráfico de drogas. Además, la caída de Gutiérrez Rebollo sirvió también para desmantelar el Instituto Nacional para
para el combate a las drogas que dirigía el general y crear una dirección antidrogas mexicana que sería a imagen y semejanza de la DEA, y sus agentes serían seleccionados y entrenados por el FBI, la CIA y la propia DEA. De forma paralela, habría también una agencia de espionaje en México. Así, mientras los servicios de inteligencia mexicanos eran desmantelados, la CIA enviaba 200 agentes, informantes y analistas para abordar el tema del narcotráfico. En 2011, más de 8,000 documentos secretos fueron desclasificados en Estados Unidos. Entre ellos, se revelaba las relaciones que mantuvieron en la CIA con diferentes cárteles de la droga en el mundo para financiar sus operaciones. La CIA acudía al narcotráfico para llenar sus arcas y realizar sus operaciones clandestinas. Informes de la década de los 80 muestran que para contrarrestar la presencia militar soviética en Afganistán, Estados Unidos gastó más de $2,000 millones en el financiamiento de la resistencia afgana a través de los cárteles de drogas. Y con paramilitares entrenados por la CIA y otras agencias estadounidenses, se infiltraron poderosos cárteles como los Zetas a México, y con operativos como el llamado Rápido y Furioso, ingresaron millones de armas legales e ilegales al país. Bajo el falso discurso de una guerra contra las drogas, se impuso un modelo de seguridad basado en la militarización de las fuerzas de seguridad del Estado. Dicho modelo de guerra es financiado por Estados Unidos, quien ha destinado a través de la Iniciativa Mérida más de $3,000 millones en equipo y entrenamiento de los cuerpos de seguridad. De manera tal que la guerra de Calderón y Peña Nieto también ha resultado un negocio multimillonario derivado de las elevadas erogaciones del presupuesto público en compras externas al complejo industrial militar norteamericano. El plan para que México se convierta en un estado fallido y Estados Unidos inicie una progresiva invasión ha resultado todo un éxito, señaló el periodista James Concroft. La guerra contra el narco sirve para justificar a Estados Unidos enviar a su personal y participar en las operaciones de inteligencia, para así incrementar el control de la población de ambos países. Y los mexicanos, en el estupor del duopolio televisivo, no saben que la guerra es una excusa para militar a la nación, puntualizó. La descomposición que vive el país puede ser atribuida a muchos factores políticos, económicos y hasta sociales, pero nadie puede negar la responsabilidad directa de Felipe Calderón por vulnerar la soberanía y la misma Constitución para entregar el país en su totalidad a las privadas extranjeras, principalmente estadounidenses. Así se planeó en el documento México 2030, proyecto de gran visión, cuyo objetivo era privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación como la energía, el agua, las zonas de reserva de la biosfera, la salud, la ciencia y la tecnología. En su objetivo final, México será gobernado por mexicoamericanos y se habrá entregado a América del Norte. Estados Unidos dictará las políticas públicas, habrá instituciones compartidas, las Fuerzas Armadas mexicanas intervendrán en conflictos internacionales para la seguridad hemisférica y se abandonará el concepto de soberanía. Los poderes económico y político que impulsan el proyecto México 2030 están dispuestos a todo, como lo estuvieron antes, tal como lo ha estado a lo largo de todas estas décadas el poder dominante en México, señaló el politólogo y antropólogo Gilberto López y Rivas. Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado-nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran. Ojalá y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta. Acuérdense del Rápido y Furioso,
no nada más tiene que ver con los funcionarios del Gobierno de México, también funcionarios, autoridades del Gobierno de Estados Unidos. Entonces, ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, con el tráfico de armas, con la delincuencia. Y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad. ¿Cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Qué arreglos? Si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios. Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas. Justicia, nada de simulación, nada de solo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador hereda un país rehén de las organizaciones transnacionales delictivas que controlan gobiernos y municipios, ocupan a más de 1 millón de trabajadores y obtienen ingresos por 600,000 millones de dólares anuales. Los cárteles del narcotráfico y los subgrupos delictivos tienen presencia en las 32 entidades del país, donde conforman una compleja estructura territorial paramilitar con un poder de fuego capaz de repeler a las Fuerzas Armadas mexicanas. El informe confidencial Organizaciones Delictivas, elaborado por la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, revela la geografía del narcotráfico. El documento de uso cerrado delimita con precisión por estado y municipio donde operan los cárteles de Sinaloa, Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes, Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix, Familia Michoacana, Zetas, Caballeros Templarios y Golfo, así como sus más de 80 subgrupos, ejércitos privados, células de sicarios, huachicoleros, traficantes de personas y secuestradores. Del informe se desprende que el Cártel del Pacífico es el que tiene más cobertura. Su presencia está en 14 estados y 145 municipios. Le siguen los Caballeros Templarios con 13 estados y 103 municipios. Los Zetas, 11 entidades y 159 alcaldías. La Familia Michoacana en 8 estados y 59 municipios. Los Beltrán Leiva, 45 entidades y 9 municipios. Jalisco Nueva Generación, 4 entidades y 40 alcaldías. Además, el Golfo se encuentra en 4 entidades federativas y 14 municipios. Los Carrillo Fuentes en 2 estados y 19 municipios. Y los Arellano Félix en 2 estados y 6 alcaldías. Sobre la política antidrogas del nuevo gobierno, es un panorama pesimista porque la estrategia de debilitar a los grandes cárteles y capos no ha funcionado, señala Bagli en entrevista con Contralínea.
aunque medidas como legalizar la marihuana y despenalizar otras drogas, así como atacar las estructuras financieras del crimen organizado, son pasos en el sentido correcto que empieza a dar el gobierno que inició el pasado 1 de diciembre. Las organizaciones transnacionales delictivas crearon una red y sistema de sobornos y favores y provocaron un desajuste político-económico que alteró la seguridad interna de México, considera el contraalmirante de la Armada de México, Martín Enrique Barney Montalvo. Para el director del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, Barney Montalvo, las autoridades corruptas llegaron a controlar las actividades ilícitas. Además, dice que desde hace 35 años la pérdida de control de las rutas por parte de los cárteles colombianos posibilitó a las organizaciones transnacionales mexicanas empoderarse rápidamente del tráfico de drogas para satisfacer el mercado de Estados Unidos y otras latitudes. La capacidad de los cárteles se basa en el desarrollo de sus operaciones de tráfico de drogas y financieras que causan graves daños al desarrollo del país. Se basa en la impunidad. La corrupción y violencia que utilizan los cárteles debilita las instituciones encargadas de mantener el Estado de Derecho y de proteger a la población de la violencia y el terror. Barney Montalvo explica que el futuro de la estabilidad y prosperidad del país bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está amenazado por la corrupción que las organizaciones criminales transnacionales provocan y estimulan entre las instituciones y la población. Las ganancias de las organizaciones delictivas transnacionales al cierre de 2018 representan ingresos hasta por $600 mil millones anuales. Ocupan a más de 1 millón de trabajadores y para la producción de amapola cubren más de 44.100 hectáreas, 150% más que en años previos, sostiene el doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México, Emilio Bizarretea Rosales. El consumo de opiáceos en Estados Unidos significa un gasto de $19.439 millones para combatir la epidemia del siglo XXI, mercado en el que participan 5 millones de personas y que provocó en ese país la muerte por sobredosis de 64,000 personas en 2018. Es un problema de seguridad nacional cuya solución demanda políticas de Estado para combatir la delincuencia organizada transnacional y los corporativos a su servicio. Ya no es un asunto exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino multifactorial y multidimensional. Además de la voluntad política, el gobierno de López Obrador requerirá combatir la estructura financiera de los narcotraficantes, hasta ahora intacta, asegura la especialista en inteligencia y seguridad nacional, María Luisa Pastor Gómez. Advierte que se ha dado una carrera armamentista entre cárteles cuyo resultado es el dominio territorial. Esto implica que muchos mexicanos ya están bajo el yugo del crimen, lo que amenaza la soberanía del Estado y pone en peligro a toda la sociedad. Para la analista, México por sí solo no podrá acabar con el narcotráfico. Requiere de la estrecha colaboración de otros países, en especial de Estados Unidos. En el sexenio de Calderón, testigos protegidos de la PGR declararon ante el Poder Judicial que desde las instituciones de prevención y procuración de justicia se benefició al cártel de Sinaloa, pero también al de los Beltrán Leiva, Arellano Félix y Zetas. Desde 2009 señalaron a García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública, como el funcionario que brindaba protección a los narcotraficantes a los que supuestamente combatía.
Además, en las declaraciones surgió también el nombre del entonces procurador Medina Mora, informó el periodista Urbano Barrera en la revista Contralínea. La biografía delincuencial de Calderón no solo se reduce al genocidio de México entre 2006 y 2012. La periodista Nancy Flores, a través de la revista Contralínea, detalló la historia criminal de los Calderón Zavala. En el sexenio de Calderón, Hacienda manejó discrecionalmente miles de millones de pesos al margen del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. Los oficios firmados por Ernesto Cordero, Dionisio Pérez Jácome, Carlos Montaño y Carlos Treviño revelan, por ejemplo, transferencias millonarias a la supuesta guerra contra el narcotráfico, a la SEP para congraciarse con el CENTE de Elba Ester Gordillo, una de las artífices del fraude electoral de 2006, a fideicomisos, incluido el Fonden, al rescate de empresas privadas, al financiamiento de medios de comunicación. Además, destacan centenas de millones extraídos en 2010 para supuestamente beneficiar a las víctimas del incendio en la guardería ABC y a los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, lo que no ocurrió. En julio de 2010, Hacienda dio al IMSS una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos fuera del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para ayudar a heridos y deudos del incendio de la guardería ABC. Documentos oficiales revelan el desprecio del gobierno de Felipe Calderón hacia las víctimas. Solo 9 millones de pesos se entregaron a unas cuantas familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés fallecidos y de los adultos que también se quemaron durante el siniestro. Además, se operó para encubrir a familiares de Margarita Zavala. El entonces director del Seguro Social, Karam Toumé, impidió el traslado de los menores quemados a Estados Unidos para evitar investigaciones de la prensa extranjera. Y el secretario de Gobernación, Gómez Montt, presionó al ministro Saldívar para impedir la indagatoria de la Corte sobre las negligencias del IMSS y las responsabilidades de los parientes de la primera dama y ahora diputada federal por el PAN. El juzgador denunció en 2022 una operación de Estado para garantizar impunidad a la familia presidencial. Tras decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el entonces presidente Felipe Calderón consintió que la Secretaría del Trabajo a cargo de Javier Lozano Alarcón y el SAE obtuvieran una bolsa extraordinaria de 5.917 millones de pesos al margen del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Documentos de Hacienda revelan que los recursos públicos se extrajeron supuestamente para atender a los más de 44,000 trabajadores que quedaron en la calle. La desaparición de Luz y Fuerza del Centro fue planeada antes de que el panista asumiera la presidencia de la República a espaldas de la sociedad. En el proyecto de Gran Visión México 2030, plan que buscaba, entre otras cosas, privatizar el sector energía. Una vez materializado el cierre de la paraestatal mediante el uso de la fuerza, estalló el conflicto de los integrantes del SME, que apenas en este sexenio se está resolviendo. La pareja Calderón-Zavala aprovecha su liderazgo político y su paso por la presidencia para obtener beneficios del erario nacional y de negocios al amparo del poder. Recién dejaron Los Pinos, crearon asociaciones civiles cooperativas como Calderón y Zavala Sociedad Civil, fundaciones y empresas para recibir donativos, préstamos y aportaciones millonarias. Entre estas destaca la Fundación Desarrollo Humano Sustentable, creada por el expresidente y que pagó honorarios por 681,000 pesos a Espino González, autor del libro López Obrador, El Poder del Discurso Populista, y colaborador de Letras Libres. Entre los financiadores del político derechista están, entre otras, Fundación Unifin, Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios y Transporte, en general similares y conexos, Constructora y Arrendadora México, Virtual Sourcing, RW Consulting,
Best Labor y Servicios Marítimos de Campeche. No solo es aprovechar para que AMLO siga la guerra contra el sobredimensionado por los medios poderosísimo narcotráfico. Calderón retó a Estados Unidos y pagará por ello. Washington supo de la colusión entre el narco García Luna y Calderón desde 2007. Estados Unidos solapó el trasiego de drogas, pactó con el cártel de Sinaloa y permitió el exterminio que desató la venta de plazas a cárteles rivales desde el gobierno del Espurio. Fue un negocio redondo. Los panistas abrieron la puerta para la intervención en México a las agencias gringas, tráfico de armas y saqueo de recursos. Pero el genocida desafió a los titiriteros de la Casa Blanca. Jalife sostiene que los traicionó en su reciente visita a Huawei en China. Y unas cuantas breves antes de irnos. 2013 Peña lo dedicó a pagar su comprada presidencia, 2,000 millones solo a publicidad. AMLO, sin deberle a nadie, gastó el 7% en comparación al primer año del títere. Y el despilfarro en publicidad dejó en obra negra a 131 hospitales en el país. Calderón y Peña dieron del rubro de salud 4,000 millones de pesos a chayoteros complacientes. Insiste el que pactó con Salinas se puso de tapete en Washington y apoyó a Calderón en 2006. Cárdenas dice que AMLO no tiene propuestas para resolver los grandes problemas. Por la ventana, válgame Dios, ya no reconozco el sitio en que crecí yo. La paloma que anidaba en mi corazón no canta por una grande preocupación. México ya no quiere más de lo mismo. Hartos estamos todos de su cinismo. Aturdido regresa con la confianza que ha llegado ya el tiempo de la esperanza. Hoy quisiera salir, palomita al balcón, y cantarle a mi patria querida con todo el corazón. Se escuchan fuertes las voces de los juglares, invocando a que regrese Benito Juárez. Se terminará la tranza y la corrupción. Ha comenzado la cuarta transformación. Palomita, ve al campo y a la ciudad, anunciando que acaba la impunidad. Cuánta falta nos hace también Madero
cochinero. Necesita el país libertad de expresión. Los ideales de Villa y Zapata recorren la nación. Paloma vuelve contenta al nido, el cambio aquí ya está decidido. Paloma canta junto a la orquesta, que todo México está de fiesta. Cantando ahuyenta de aquí los males a tantos buitres neoliberales. Nadie se debe fijar las trancas, basta de lujos y casas blancas. En nuestras manos está el futuro, haremos puentes, no haremos muros. Paloma empieza una nueva etapa, se hará justicia en Ayotzinapa. Somos el águila y la serpiente, el cambio lo hace toda la gente. Es nuestro sueño y con nuestras manos lo